Arrancamos la clase hoy. Hoy vamos a empezar con lo que sería la parte de especificación de caso de uso, pero a la par vamos a trabajar ya lo que es diagrama de clase y diagrama de secuencia. ¿Por qué? Porque a nivel de diseño existe lo que es el balanceo. ¿Qué es el balanceo? Significa que todo diseño tiene que tener una coherencia, tiene que tener una sincronización, tiene que tener una función y una finalidad. ¿A qué me refiero? A que si yo represento un caso de uso, ese caso de uso tiene que tener una interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque debe representar la funcionalidad del sistema, cómo va a ser esa interfaz gráfica que yo definí como caso de uso. En la especificación describimos cómo estamos planteando la funcionalidad, o sea, cómo, en pocas palabras, cómo queremos que funcione ese caso de uso. ¿Para qué? Para que el programador pueda pasarle línea de código y haga la funcionalidad correspondiente según nosotros le especifiquemos. Nosotros sería la parte de analista. El diagrama de secuencia es la representación gráfica, en pocas palabras, de la especificación. ¿Qué significa eso? Todo lo que yo describí tiene que estar representado en mi diagrama de secuencia. A través de estímulos vamos a representar en ello las conexiones y cómo en pasos o en secuencia cómo sería la funcionalidad interna de ese caso de uso que representamos, representando interfaz gráfica, las conexiones correspondientes y a qué entidades se conectan. ¿Por qué? Porque no solamente se conecta con la entidad que va a almacenar la información, sino de dónde consulta los datos también. Por eso le pedí uno que sea, por ejemplo, producto que dependan de otra entidad también, para hacer algo más compacto o más complejo y que no sea algo tan simple como cargo, por ejemplo, que solamente carga los datos y inserta en la tabla. Si pueden hacer algo más complejo, el otro es mucho más sencillo. Otro punto, el diagrama de clase es un diagrama estructural, es un diagrama tipo estático, en donde representa nomás la conexión que existe entre mi interfaz gráfica, mi conexión y las entidades que me voy a conectar. Y aquí vamos a ir manejando algunos conceptos tanto de relaciones de los diferentes diagramas. Por eso esta parte siempre es un poco más lenta. ¿A qué me refiero? A que lo más probable es que si podemos hoy terminamos solamente la parte de agregar, modificar capaz mañana y eliminar. ¿Por qué modificar y eliminar? Porque los referenciales son de mantenimiento, se tiene que poder agregar, modificar, eliminar. El tipo de eliminación que haga ya es independiente, si es una eliminación física o si es una eliminación lógica. Lo que tiene que tener en cuenta que es eliminación, para el usuario es eliminación. Ese tema que inactiva nomás o desactiva nomás, ese nosotros nomás tenemos que saber. El usuario no tiene por qué saber eso. Entonces, para el usuario se eliminó los datos. ¿Por qué? Porque es un borrado lógico. Esa es la forma más práctica de trabajar. ¿Por qué? Porque si voy a eliminar un registro de forma física, tengo que verificar y controlar en dónde se está usando ese registro. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que se esté utilizando en algún movimiento. Y si es así el caso, por la integridad de la base de datos no le va a permitir eliminar. Y al usuario le va a salir un error de base de datos. El usuario no va a entender y el usuario te va a decir el sistema tiene problemas. ¿Por qué? Porque no hay un mensaje claro. Entonces, si voy a hacer un borrado físico, mínimamente tengo que lanzarle un mensaje, verificar y lanzar un mensaje: este registro está siendo utilizado en tal parte. Porque si no, directamente te tira un error de base de datos que no se puede eliminar por la integridad misma de la base de datos, que no puede eliminar un registro que está siendo utilizado en alguna de las entidades independientes
o dependiente más bien de ese registro que quiero eliminar. Bueno, entonces borrado lógico vamos a hacer. Como les dije, nosotros lo que hacemos, la especificación se llama CUS, la sigla CUS, que en inglés está especificación de caso de uso. Como nosotros ya habíamos definido, estos son los casos de uso que habíamos realizado. Lo que vamos a hacer es especificar, hacerle hablar, describir cómo queremos que funcione cada caso de uso. Entonces tomamos el caso de uso que Jimmy nos hizo el favor de pasar una interfaz a modo de ejemplo de este caso de uso, de producto. Ojo, algo muy importante, es la forma que Jimmy tiene su programación. No significa que esa forma tiene que hacer todo. Si alguien tiene diferente, entonces se ajusta a lo que tengo. Por eso es importante tener esta interfaz. Primeramente vamos a trabajar con el evento agregar. Algo muy importante también, la especificación de caso de uso y el diagrama de secuencia se realizan por eventos, no por botones. Algunos tienden a confundir botón con evento. El evento, como sabemos, es la acción. Mi evento puede ser agregar, mi botón puede llamarse nuevo. O mi evento puede ser modificar y mi botón puede llamarse editar. Son dos cosas totalmente diferentes. El botón ejecuta una acción. El evento describe todas las acciones, o sea, todo lo que sucede al momento de agregar, paso a paso. Eso es el evento. Pero según la interfaz que representó Jimmy o que pasó el compañero, o que, con el cual vamos a trabajar, existe un listado. Poner un poquito más ahí, de los productos. Y ese listado contiene como nombre del producto, marca, unidad de medida, tipo de producto, precio compra, precio venta, estado y una acción. Esas son las columnas correspondientes. Las acciones tienen botones. Entonces, yo no puedo describir directamente el caso de uso desde agregar, siendo que tengo este listado. Tengo que representar, al momento de yo ir en la parte de mantenimiento, la parte de referenciales, y haga clic en el producto, abre directamente este listado. Pero este listado ya está precargado al momento de abrir. ¿Qué significa eso? Que hay ya una consulta para que pueda traer estos datos. Mínimamente hay un select que consulta el producto, marca, unidad de medida y tipo de producto. Está interactuando 4 entidades. Y algunos me van a decir, no, solamente producto, porque la marca, la unidad de medida y el tipo ya está grabado en producto. Así es, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la tabla producto se guarda solamente el código de la marca, el código de la unidad de medida y el código del tipo de producto. Sin embargo, yo acá estoy mostrando más bien la descripción. Y para traer la descripción necesariamente en mi consulta voy a tener que comparar y consultar las entidades de marca, unidad de medida y tipo de producto para traer esa descripción que preciso. O sea, mínimamente voy a traer select con todos estos datos, mientras que el código de la marca que está en producto sea igual al código de la marca que está en marca, el código de la unidad de medida que está en producto sea igual al código de la unidad de medida que está en unidad de medida, y así también para tipo de producto. ¿Se entiende esta parte, verdad? Así está la consulta. Entonces consulto necesariamente esas entidades. Empecemos. La estructura de una especificación de caso de uso está compuesta por el nombre del caso de uso. En nuestro caso es mantener
producto. Es el nombre de mi caso de uso. Está compuesto por una descripción básica que no tiene que tener más de 2 renglones. Una descripción cortita. Por ejemplo, este caso de uso se ocupa del registro de los datos de los productos utilizados en la empresa. Cortito. Una descripción cortita. Actores relacionados. El actor relacionado es el actor encargado de registrar este caso de uso. ¿Quién era el encargado? El administrador. Entonces acá, administrador. Precondiciones. La precondición se refiere a lo previo que tiene que tener, que tiene que existir para que se pueda ejecutar ese caso de uso. Vamos a mirar un poquito para entender la interfaz gráfica de agregar. Al momento de agregar, yo veo que se precisa que se carga en un combo la marca, la unidad de medida, el tipo de producto, se registra el nombre, el impuesto se registra, el código de barra se registra y el precio de compra se registra. Tiene precio de venta, no sé si eso calcula automático también. Y guarda adentro de la tabla productos. Muy bien. Fíjense acá, marca, unidad de medida es algo requerido. Si no existe la marca no voy a poder registrar, según esta interfaz, porque no tengo ningún botón o algo de acción que me pueda permitir abrir la interfaz desde ahí para cargar la marca, ¿verdad? Entonces necesariamente como precondición voy a tener, o el usuario tiene que poseer un perfil para poder cargar, tener conexión a la base de datos, tener registrado la tabla o la entidad marca, tener registrado la entidad unidad de medida, ¿verdad? Y tener registrado la entidad tipo producto. Esto es algo requerido, es una precondición que debe cumplirse para que se pueda ejecutar, porque si no existe esto no voy a poder grabar mi producto. Hasta ahí la precondición, lo previo que necesito. Luego vienen los flujos de eventos, que se divide en básico y en alternativo. El básico se refiere a la funcionalidad básica o la funcionalidad normal, no hay ninguna excepción, no falta ningún registro, todo bien, un cargado normal. El alternativo, el flujo alternativo son la alternativa que te ofrece ese caso de uso. Por ejemplo, si estoy cargando y quiero cancelar, tengo un botón que me permite cancelar toda la operación. O alguna alerta que me da, por ejemplo, si dejo campo vacío, me da como alternativa un mensaje avisándome, ¿verdad? O si es que no tengo marca registrada, la marca que quiero guardar en el producto, tengo una opción o un botón por donde el cual me permite llamar la interfaz de marca, cargar y continuar sin cancelar la operación. Esas son alternativas, pero dependiendo de cómo está mi interfaz. No le puedo agregar eso como alternativa porque, por ejemplo, no le puedo agregar como flujo alternativo que tengo un botón que me permite llamar la interfaz de marca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no existe en la interfaz y ya puse ya como precondiciones. En caso de que tenga esa opción, no debería ir como precondición, ya que voy a tener el flujo alternativo, pero no es nuestro caso. ¿Cómo empieza el flujo?
de la funcionalidad. El administrador selecciona la opción en el menú, obviamente el producto está generalizado, el sistema abre la interfaz y el sistema llama conexión. ¿Por qué llama una conexión? Abre una conexión para que se pueda consultar los datos de este listado. Entonces podemos ponerle directamente llama conexión, el sistema consulta los datos de la tabla, producto o productos, marcas o marca, unidad de medida y tipo de producto. Acá pueden poner directamente como ya está en la tabla. Por ejemplo, vamos a suponer, si va a ser, como está en la base de datos, debería ser en minúscula, producto, marca, unidad, guión bajo, medida, sí, es lo recomendable, se sugiere, no hay una ley que diga, ¿verdad? Pero como sugerencia está. Se da base de datos 1, unidad 5, donde habla de la regla de código. Como se sugiere, tanto los nombres que estén en minúscula, que no pasen de más de 12 caracteres, los atributos, todo eso. Hasta ahí. Y el sistema agrega los datos consultados a la grilla, a la grilla se refiere a esta tabla. A la tabla que está dentro del formulario. El formulario es todo esto, la tabla que está. Porque el formulario está compuesto también de los botones que tiene para agregar. Hasta ahí ya hicimos el cargado de nuestro listado. Ahora pasamos al evento agregar, por eso está como subtítulo acá agregar. ¿Qué sucede al momento de agregar? Exactamente, el sistema llama conexión, no abre todavía la interfaz, el sistema llama conexión y de ese listado tengo que presionar el botón más o el botón agregar. Entonces, este llama conexión está de más acá. El usuario puede generalizar llamándole el usuario o directamente llámenle el administrador. De las dos formas está bien, pero de las dos formas está bien siempre y cuando esté unificado. ¿A qué me refiero? Si le voy a decir usuario, en toda la especificación dice usuario. Si le voy a decir administrador, en toda la especificación diga administrador. No que en algunas líneas diga administrador, en otros usuario. Esta parte es más lo que tienen que cuidar un poquito. Yo le voy a llamar al administrador. El administrador, y si me equivoco le agrego usuario, por favor corríganme. El administrador, presiona el botón agregar. Y ahí pasa lo que dijo el compañero Roberto. El sistema redirecciona a la interfaz agregar producto. Inclusive para que se entienda, puede agregar acá, el sistema llama a la interfaz y le ponen el nombre acá, listar producto, para entender bien a dónde va ahora. Ahora tenemos que ver qué sucede al momento de agregar. Al momento de agregar yo veo que ya está precargado ya los 3 combos que tengo. Lo más normal es que suceda que el usuario seleccione la marca, seleccione la unidad de medida y seleccione el producto. Pero antes de seleccionar, fíjense que primero se debe cargar el combo. Esto no aparece tampoco por arte de magia. Eso aparece directamente
Eso aparece directamente porque hay una consulta previa que hace eso. Entonces, necesariamente ahí sí le podemos poner el sistema, porque hace un proceso automático, llama conexión, el sistema consulta los datos de la tabla marcas, podemos ponerle todo junto o podemos poner por separado. Marcas, el sistema agrega los datos al combo. ¿Por qué por separado? Porque hace independiente cada uno. Y este podemos copiar, pegar y pegar. Y acá en vez de marca le ponemos unidad. Y tipo producto. Podemos llamarle tabla o se puede llamar entidad, no hay problema con eso. Lo más lógico es que sea entidad porque estamos a nivel de diseño, pero igual sí le llaman tabla, ya se entiende ya. Bueno, tengo los combos cargados. ¿Por qué uno debajo de otro? Porque a la par carga ya los tres al abrir la interfaz. Entonces, el usuario selecciona la marca, el usuario selecciona, el administrador, gracias. Muy bien, está atento. El administrador selecciona unidad de medida, el administrador selecciona el tipo de producto. Fíjense acá, la descripción es sí lo más común posible, lo más simple posible. ¿Por qué? No tenemos que mencionar nada correspondiente a programación, ni que hay un CL, ni que tal cosa, ni el tipo de ejecución, porque el diseño tiene que ser general para todo. Exactamente. Ahora, vamos a nuestra interfaz y vemos que una vez que selecciona todos estos datos, se selecciona el nombre, el impuesto, la cédula y el precio. Entonces directamente podemos, eso sí que puede generalizar, el administrador registra los datos correspondientes, directamente generalizado, y debo agregarle las validaciones que hace. ¿Qué validación hace esa interfaz? Que no tenga el mismo nombre del producto. Entonces, el sistema valida que el nombre del producto sea único. Después, ¿qué más validación, Jimmy? Que sí o sí tiene que estar seleccionado los del combo. O sea, en un campo tiene que haber vacío. El sistema valida campo vacío de la mujer para los datos requeridos. Tienen que tener en cuenta algo: el sistema tiene que ser flexible, no tienen que validar todo tampoco, siempre tiene que estar validado los datos
más relevantes. Si tengo datos de persona, por ejemplo, estoy cargando nombre, apellido, número de cédula. Eso es lo que tiene que estar validado. No puedo validarle, por ejemplo, la dirección y número de teléfono. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que uno no maneje bien su dirección y después se puede actualizar esos datos. No porque una persona no conozca su dirección exacta, no te voy a poder registrar. O no te voy a poder vender. En el peor de los casos, ¿verdad? Entonces tienen que ver y validar los datos más representativos nada más. Porque cuando más validado está, ahí mucho más duro queda el sistema. ¿Está bien? Es para tener en cuenta nada más. Eso sería toda la validación. Después el precio de compra calculado de venta y agregar letra. Pero a veces en qué momento, al grabar o al momento de cargar ya. Al grabar. Ah, y después en grabar vamos a hacer eso entonces. Todavía no estamos en grabar. ¿Cuál es el campo, por ejemplo, el precio de compra pero de agregar letra? Muy bien. El sistema. ¿Número de qué? Sí. Ok, tenemos dos validaciones. El sistema primero valida que no se registre letras en datos en campos numéricos o en el campo precio directamente pueden ponerle, y el sistema valida que no se ingrese números negativos. ¿Eso sería todo? Muy bien. El sistema, justo le voy a preguntar por eso. El sistema valida que el campo código de barra sea único. ¿Sí? Pero en este caso hay todo como, ¿no? Por el tema de los números negativos que pregunto. No hay todo como, no hay todo como. Los combos son solamente marca, unidad, medida y tipo. Ah, sí. Sí, producto estamos registrando. Código de barra. Sí, todo, no tengo una entidad código de barra en donde llame. Eso se registra, se genera la primera vez. ¿Algo más? Roberto, ¿tenés una duda? No, yo tengo mi producto, ¿verdad? Tipo de producto. Y el tipo de producto, si vos elegís un accesorio, se crea todo lo que tenés ya. Pero ese es el tipo de producto o el producto. No, pero si cada tipo de producto que tenés en bicicleta, te sale más cómodo para elegir armas, para hacer todo. Ahí, esa es la forma que vos tenés, el tuyo. Y vos tenés que especificar de esa manera. Por eso yo le digo que esto solamente está en base a lo que Jimmy hizo, el cual utilizamos como ejemplo. Ahí es donde se diferencia el trabajo de cada uno, en la especificación. Porque si se dan cuenta, aquí está la programación ya. En esta parte se describe ya la programación prácticamente, y vos le pasás líneas de código nomás ya después. Hasta ahí, Jimmy, ¿verdad? El sistema habilita el botón grabar. O si está habilitado ya no le pone. ¿Qué pasa al pasar en el evento grabar? Lo más normal que el administrador presiona el botón grabar, el sistema emite un mensaje, ¿verdad?, de confirmación. El administrador confirma el mensaje. Ahí pones tu validación. El sistema valida. ¿Qué validaba?
Hace rato me dijeron una validación en grabar. ¿El código barra era? No. No. Otra cosa. El precio de venta, ¿verdad? El sistema calcula. El sistema, la validación le tenés que tener en cuenta si hacen al momento de grabar o antes. Si todos hacen al momento de grabar, todo esto tiene que ir después de que confirma el mensaje. Sí, cuando le hagan ahora hay que tirarlo. Ahí te tiran. Entonces vamos a cortar y aquí ponemos la validación. Y ahí el sistema calcula el precio venta en base al precio compra. Seguro tiene un porcentaje seguro. Después de este cálculo no hace más otra cosa, ¿verdad? Entonces directamente el sistema llama a conexión y el sistema inserta los datos en la tabla producto y el sistema emite un mensaje de grabado exitoso. Posterior a eso, ¿Por qué hay ¿dos mensajes de qué? El administrador presiona el botón de grabar y Sí, es el mensaje que te sale. ¿Desea grabar? Si es que le sale ese. ¿No? Y eso le pregunté y sí me dijeron hace rato. Directamente no me graba. Yo les recomiendo que pongan, yo les recomiendo que en tu programación agreguen eso. Porque ahí era. Acá dijo una frase que yo no quiero reproducir, pero es así. Cada usuario que tenemos directamente graba y el sistema no me grabó nomás ya. Sin querer me grabó, te dice. O directamente te dice, yo le cargué nomás ya y él grabó nomás ya. Emítale una alerta así tipo para condicionar. Entonces, ¿desea grabar? ¿Sí o no? Si es posible poner una cosa presión así, pero ¿estás seguro que quieres grabar? Pues, seguro. La misma cosa para eliminar. Eliminar sí que se guarda. Principalmente a los que son académicos. ¿Quién es académico? Bueno, continuamos. Emite y luego tengo que hacer otra vez la primera parte. Vamos a usar este. Después de que grabe, le vamos a consultar otra vez esta tabla para decirle el sistema actualiza los datos de la grilla. ¿Por qué? Porque tiene que aparecer ya el que se grabó. Y para aparecer eso nosotros en programación sabemos que tenemos que realizar otra vez las consultas después de grabar. Ahí terminaría la parte de agregar, el evento agregar con guardar. Estoy grabando, ¿no? Ya sé. Bueno, entonces una vez terminado esto, ya podemos pasar ya mientras del agregar al menos a lo que sería el diagrama de clase y el diagrama de secuencia. Porque ya tengo esta parte. Podemos hacer el flujo alternativo. Si se deja un campo vacío, el sistema emitirá una alerta
o un mensaje de error. Si se presiona el botón cancelar, el sistema anulará la operación. En el caso que no encuentre el país, por ejemplo tenía, nosotros no tenemos. Entonces mínimamente este es el flujo alternativo. Pueden poner también caso de nombre repetitivo, sí, sale la alerta de si el sistema, si o igual, no sé, se registra producto, producto o ¿cuál era el otro? El código de barra ya existente, el sistema emitirá una alerta. Puede ser un flujo alternativo también. Postcondición, como dice el nombre, lo que pasa posterior al evento, posterior a agregar, o a eliminar o a borrar. Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, se ha agregado, actualizado o eliminado un registro en la tabla productos. Un registro acá, en la tabla productos de la base de datos. Y aquí viene mi descripción de tabla. ¿Qué sería esta descripción de tabla? A utilizar, ir agregando o citando todas las tablas que está interactuando en ese caso de uso. El principal es el producto, donde se va a guardar los datos. Luego tenemos marca, unidad de medida y el último sería tipo producto. Voy a hacer la misma cosa en minúscula como estamos realizando aquí. Ahí. Y luego acá abajo tiene que ir la interfaz gráfica de usuario. O sea que toda la interfaz que pasó Jimmy, que está en este, tiene que ir acá abajo donde dice interfaz gráfica de usuario. Ahí está ya nuestra especificación para el evento agregar. En base a esta especificación yo ya puedo armar mi diagrama de clase y mi diagrama de secuencia. Vamos a pasar primeramente con el diagrama de clase y si nos da tiempo vamos a pasar el diagrama de secuencia. Pero antes de continuar, bueno, nos quedamos en la especificación ya terminada y debemos pasar al diagrama de clase. El diagrama de clase es un diagrama estructural en donde debe representar cómo está constituido las relaciones o interrelaciones que existen entre mi interfaz gráfica, mi conexión y las entidades que va a participar dentro de ese caso de uso. Para eso, como estamos trabajando sobre el caso de uso referencial, en la parte de mantenimiento y seguridad, clic derecho, add diagram, la primera opción, class diagram, o más conocido como diagrama de clase, al cual le vamos a llamar clase producto o producto. Y de la misma forma que expliqué, los elementos a utilizar, el toolbox, cambia según el tipo de diagrama seleccionado. Aquí todo se representa a nivel de clases, tanto la interfaz gráfica, la conexión y las entidades. Hay un elemento llamado class que representa las clases. Entonces seleccionamos esta opción, creamos una clase nueva. La primera clase que vamos a crear es la de la interfaz gráfica, pero tengo que representar toda la interfaz gráfica que voy a utilizar.
Primero tengo GUI, listar productos, ¿verdad? Que sería la interfaz gráfica para listar el producto. El diagrama de clase está dividido en dos partes. Una parte es la parte de atributos y la otra parte es la parte de operaciones. En la parte de atributos van los atributos. Ahora, cuando estoy representando un diagrama que va a representar la interfaz gráfica, los atributos serían los componentes. ¿Se acuerdan del LP1 componentes, verdad? Por ejemplo, campo de texto, combo, botones, tablas que utilizo, ¿verdad? O grilla, como se le llama también. Entonces debo representar, agrego un nuevo atributo y aquí veo mi interfaz gráfica, tengo un atributo que es la tabla en sí. Eso no hace falta representar por columna, ya la tabla constituye un componente. Entonces le puedo poner directamente T, representando que es una tabla producto. Al crear este componente, aquí al lado me agrega una opción o un signo más. ¿Qué significa el signo más? Sería el tipo de atributo, así como tipo de método que utilizamos. ¿Se acuerdan cuando programaban en escritorio? De public void o private void. Aquí definís si esa tabla va a ser público o si ese componente va a ser público o privado. ¿Qué significaba que era público? Que se puede invocar desde cualquier parte de todo mi sistema, ¿verdad? Yo puedo invocar esta tabla desde la interfaz producto, por ejemplo. Y si es privado, solamente puede utilizarse dentro de la interfaz donde estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, para que ustedes manejen también en qué caso, porque a veces se pregunta, la evaluación no suele discriminarse tanto hasta esos detalles, pero es para que ustedes conozcan también. Bueno, entonces, para agregar, aquí hay un signo más, tengo un signo menos que sería para borrar, subir arriba o bajar arriba el componente que estoy creando. Agrego uno nuevo, tenía 3 botones, al cual le voy a llamar btn de botón, agregar, btn, editar, creo que era el otro, btn, borrar, creo que estaba así. ¿A qué me refiero con los botones? A este botón y a los 2 botones que tengo en mi acción. También tengo un campo de texto que se llama buscar. Eso seguramente es para filtrar los datos. Entonces le agrego txt de texto, buscar. Sería el nombre de la variable que yo le pongo. Pues los nombres de la variable. Esta es la parte de atributos. La parte de operaciones, que va en la parte de abajo, es la operación que se puede ejecutar. En pocas palabras, son los métodos que invoco. En este caso, pues, tengo un método consultar. ¿Por qué? Porque hace una consulta para agregar ese listado. Aparte de esa consulta, capaz tenga otra operación que sea redireccionar, que sería para al momento de hacer agregar, redirecciona en uno o al borrar, etc. Entonces puede ser esas dos operaciones. Ojo, como digo siempre, esta parte de operaciones ya depende netamente de cada uno cómo trabaja. Ustedes más que nada saben cómo funciona su programa, entonces tiene que agregar las operaciones correspondientes.
Este es para listar. También tengo que representar otra clase que sería GUI, agregar productos. Este sería ya para mí agregar. Y voy a mirar, en este caso ya vamos a mirar la siguiente interfaz. Vamos a representar solamente lo que estamos haciendo hasta el momento, agregar. Cuando ya entremos a editar vamos a mostrar esa parte. De la misma forma, tengo que representar todo lo que aparece en esta interfaz. Y tengo CBO de combo, marca, CBO, unidad, medida y CBO, tipo, producto. Algunos le llaman listar, entonces le pueden llamar lista, porque se entiende también. Aparte del producto tengo TXT nombre, impuesto, código de barra y precio compra. Entonces va TXT nombre, TXT impuesto, TXT código de barra y TXT de llamarle de precio compra. Tal es el componente. Luego tengo un botón que se llama registrar, seguro es para grabar. Ese sería nuestro evento, grabar, registrar. Entonces btn registrar. Aquí hay un reflejo claro de lo que expliqué hace rato. Mi botón se llama registrar, pero mi evento es grabar. ¿Okay? Hasta ahí todo la parte de componentes en el diagrama de clase. Ahora las operaciones. Perdón, voy a quitar. Las operaciones tienen que ser. Una operación que tengo sería filtrar, se pueden llamar filtrar o buscar, marca, buscar, unidad, medida, buscar, tipo producto. Yo le llamo buscar. Ustedes pueden llamarle según el método, la acción que utilizan o la operación que utilizan para cargar el combo. Pueden llamarle directamente cargar marca, cargar unidad de medida, cargar, no importa. Es como se llama su evento, pero sirve para poder agregar estos datos. Otra operación que realizan las validaciones, me dijeron que está en agregar. Depende de dónde hacen sus validaciones. ¿Se valida por base de datos? Si se valida por base de datos, no va acá. ¿Entiendes? Esa es la base de datos. Ustedes tienen un SP seguro, ¿verdad? Sí. Y ese se le va a representar como. Adelante. El cero. Sí. Dale. Bueno, luego pasamos a la siguiente operación, que puede ser grabar, que va a ser la invocación a ese SP. Y si tiene algún método más, ¿verdad? Ahí dejamos esa parte. Entonces ya tengo representado mis dos interfaces que voy a usar para agregar, o sea, mi listado y mi agregar. Puedo seleccionar los dos al mismo tiempo y aquí le vamos a agregar estereotipos, que son opciones o condiciones que se le puede agregar al diagrama de clase para que sea más representativo a nivel visual, para que el que esté leyendo
el diseño pueda interpretar de forma más sencilla qué es lo que se está tratando de representar en el diagrama de clase. Para representar un diagrama de clase que corresponde a interfaz gráfica, se utiliza el tipo de estereotipos, acá en estereotipo, en la parte de propiedades, boundary. El boundary representa una interfaz gráfica. Si se fijan, trae de forma textual el estereotipo, agregándole arriba boundary, ya se puede entender. Pero si quiero que sea más representativo, aquí tengo la opción de estereotipo display, que sería la forma que quiero representar el tipo de estereotipo. Actualmente está chequeado en textual por defecto. Puede ser de forma icono o decoración. Yo recomiendo la decoración que se utilice en la parte de diagrama de clase porque es más representativo. ¿Se fijan? Entonces, al ver ese símbolo yo ya sé que es un boundary. Entonces me obvio ya la pregunta o ustedes tratan ya de evadir esa pregunta que le pueda hacer la mesa. Por ejemplo, ese diagrama de clase, ¿qué representa? Ya se fija, ya se ve ya que es un boundary. Ahora, tenemos que representar también nuestra clase conexión. ¿Qué es la clase conexión? Esa clase que usamos en nuestra programación para conectar a la base de datos. Y que puede tener IP, puede tener puerto, el nombre de la base de datos y el password, que sería la contraseña. Normalmente siempre es un método público. Se puede usar una vez nomás se crea y se puede usar en cualquier lado. Y conectar sería mi conexión. Y para estereotipar la clase se utiliza el estereotipo llamado control o control. ¿Por qué? Porque es un controlador entre mi interfaz gráfica y las entidades que voy a estar interactuando en la base de datos. O sea, para enviar o para recibir datos del lado de la base de datos dependo de una conexión. ¿Está ahí bien? Luego representamos las clases de tipo entidades, que serían nuestras entidades que van a estar interactuando. Y esta parte es más sencillo. ¿Por qué? Porque represento, por ejemplo, producto y los atributos que tiene el producto. Por ejemplo, ¿tu producto qué atributo tiene, Jimmy? ¿Cómo? Atributo. ¿Qué es un atributo? ¿Y cómo se llama? Así como está tu... ¿Cómo tenemos? Bueno, puede ser ID de producto, puede ser, yo vi que tenía nombre producto, creo que tenía impuesto producto y por último tenía unidad de medida. No era unidad de medida, era código de barra. Precio compra producto. Precio venta también tiene, ¿verdad? Y estado. Entonces, tu atributo de tu tabla producto sería el ID o el código del producto, el nombre del producto, el impuesto, el código de barra, el precio compra, el precio venta y el estado. ¿Y las referencias? No, porque no. Algo muy importante. Los atributos que migran de una entidad a otra no se representan en un diagrama de clase.
¿Por qué? Porque en el diagrama de clase debe representarse solamente los atributos propios de la entidad. ¿Qué pasa con los que migran? Eso migra por una cuestión del tipo de relación que se utiliza en el DER. Yo cuando pongo uno a varios, producto de la relación, la clave primaria de la tabla viaja como clave foránea a la tabla que estoy relacionando. Pero ese es el DER. Acá no representamos DER, el diagrama de clase. Ahí se diferencia con el DER. Solamente vamos a representar la relación que existe entre ellos. En la parte de operaciones, bueno, antes de avanzar, aquí es recomendable colocar ya el nombre como va a estar en la entidad, así como van a tener los atributos en su base de datos. Para la parte de operaciones, solamente en 2 casos se agrega operaciones en una clase de tipo entidad. Solo si estoy utilizando un SP o si estoy utilizando un trigger, porque el SP y el trigger se ejecutan a nivel de base de datos. Yo le envío parámetros y en la base de datos se ejecuta. El trigger sí que directamente después de una transacción se ejecuta en la base de datos y la tabla está en la base de datos. Entonces solamente se representa operaciones en clase de tipo entidad si es que estoy utilizando SP o trigger. Si no, no se representa. Se tiene que representar del lado de la interfaz. ¿Está bien? Entonces acá tengo SP ABM producto seguro, ¿verdad? ¿Está bien? Luego tengo mi entidad marca. ¿Qué tiene tu entidad marca, Jimmy? ID marca, descripción marca y estado. No tiene estado. Entonces está eliminando. Y tiene su SP, ¿verdad? Unidad de medida lo mismo. ¿Seguro? Yo le abrevio nomás los nombres. Ustedes van a poner de acuerdo cómo está en su atributo o van a definir su atributo. SPABM, ABM de alta, baja y modificación. Y por último, ¿qué más me falta? Tipo producto. ¿Qué atributo tiene? Lo mismo. Y de tipo y como operación le agrego el SP ABM tipo producto, porque puede haber otro tipo. Bueno, aquí seleccionamos todas las clases que creamos y el tipo de estereotipos que debo seleccionar. Otros estereotipos. El tipo de estereotipo que utilizo es entity o entity, ya que nos lleva a hacer. Todo va a ser entity. No me permitió seleccionarlo hace rato. Ahí está.
entity. Como no le puse todavía el estereotipo display, puedo seleccionar todo de uno. Seleccionamos esta parte y le agregamos estereotipo display que sea decoración. Y ahí me aparece mi control, mi producto, mi tipo producto, mi unidad de medida, etc. Falta solamente relacionar. Se puede usar la relación simple o asociación simple, pero no es tan representativo porque refleja solamente más bien que hay una sociedad. Se recomienda utilizar la dependencia. ¿Por qué? Porque es una relación más fuerte, en donde le estoy diciendo con esta relación que para que esta interfaz pueda recibir o enviar datos a la base de datos, depende de la conexión. Y de la misma forma hago mis entidades con mi conexión. Pero, ojo, fíjense bien, la orientación de la relación tiene que ir hacia la conexión, siempre. En pocas palabras, la flechita que le une tiene que estar apuntando hacia la conexión. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, también hay una relación entre mi listar y mi producto, porque una vez que le presiono agregar, va a redireccionar a esa interfaz. Ese sí podemos utilizar asociación, porque es algo asociativo. Ahí no terminan las relaciones. Acuérdense que a nivel de base de datos, estas entidades están relacionadas con el producto. Y para utilizar una relación en diagrama de clase de tipo entity, ojo, solamente en clase de tipo entity, se utiliza agregación y composición, que habíamos explicado ya en clase anterior lo que es una agregación y una composición. La agregación se da cuando una de las entidades depende de la otra, pero la otra es independiente. Sin embargo, la composición se daba cuando ambas entidades dependen una de otra. Entonces, en ese caso se dicen que están compuestas. Si es más conceptual, el concepto dice que la agregación se da cuando una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. Y la composición dice que cuando la totalidad de la clase pasa a pertenecer a la otra y viceversa. ¿Está bien? Entonces, producto depende de tipo producto, pero tipo producto no depende del producto. Entonces se dice que hay una agregación. Mismo caso se da para marca. Marca es independiente, pero producto es dependiente de la marca. Y lo mismo, unidad de medida. Así quedaría la relación. Si ustedes no quieren que se mezcle todas las relaciones y se cruce todo, porque imagínense esto cuando hago una factura, tener muchas más entidades, pueden obviar la dependencia de las entidades que se relacionan con la entidad principal. Yo estoy demostrando un diagrama de clase correspondiente al producto. Entonces la dependencia pongo con la entidad principal, con el producto. Por lógica, se supone que todas las entidades dependen de la conexión, pero represento de esta manera a modo estético nada más. Pueden representar de esta manera. O si quieren relacionar todo y acomodar ahí, tampoco está mal. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, con esto terminaría nuestro diagrama de clase correspondiente a lo que sería el producto. Ahora podemos pasar ya a crear
el primer diagrama de secuencia que sería para el evento agregar. El diagrama de secuencia, por una cuestión de procedimiento, como es demasiado largo, por ejemplo, sería muy largo agregar un diagrama de secuencia y adentro esté la secuencia de agregar, modificar y eliminar. Entonces es por esa cuestión que dividimos y se representa un diagrama de secuencia por evento. Entonces, ¿por qué creé primero mi diagrama de clase? Porque al tener mi diagrama de clase yo puedo reutilizar nomás ya para la secuencia. Y le voy a mostrar cómo. Como ya tengo las clases creadas, directamente sobre el mismo mantenimiento y seguridad, le doy clic derecho, add diagram, y acá tenemos secuencia y diagrama por rol, porque por roles de usuario vamos a representar. Algo muy importante antes que me olvide, fíjense que el diagrama de clase no lleva actores, por el hecho de que es un diagrama tipo estático, no hay un funcionamiento ahí. Sin embargo, el diagrama de secuencia sí lleva actores. Al crear el diagrama de secuencia, me crea una colaboración, una interacción y el archivo que voy a utilizar. Mi archivo se va a llamar agregar producto. Y del mismo o el mismo nombre le puedo dar a mi interacción, agregar producto. Le explico por qué. A esta colaboración le voy a llamar yo directamente diagrama de secuencia. ¿Por qué? Porque una vez nada más se crea la colaboración. Para agregar, al momento de que yo quiera agregar otro diagrama de secuencia para editar, ya no tengo más que agregar desde la carpeta. ¿Por qué? Porque eso me va a crear toda la colaboración nuevamente. Yo sobre esta colaboración que se llama diagrama de secuencia le puedo dar clic derecho, add diagrama, y automáticamente me trae el diagrama de secuencia. ¿Qué es lo que hace? Crearte solamente una interacción con su archivo. Entonces voy a tener directamente mi interacción, editar producto, y acá le pongo también editar producto. Y así voy organizando mi archivo dentro de mi UML. Lo voy a cerrar. Entonces, vayamos en agregar producto. Primeramente tiene que estar el actor que interactúa. Según mi diagrama o mi especificación, el actor relacionado es el administrador. Entonces, agrego mi administrador. A diferencia de los casos de uso, al reutilizar este administrador, automáticamente crea un ciclo de vida. Ese ciclo de vida se extiende en base a la funcionalidad hasta donde termina el proceso. Este ciclo de vida yo puedo ir alargando de acuerdo a la necesidad. No hay problema con eso. Ahora yo tengo que balancear. Habíamos hablado de balance. ¿Qué significa eso? Aquí, en mi especificación de caso de uso, yo había mencionado que hay un listar producto, hay una conexión y hay una entidad marca, unidad medida y tipo producto. Acá están las entidades. Tengo 4 entidades. Estas mismas entidades
tiene que estar en el diagrama de clase. La misma cantidad, no puede haber menos. Y aquí claramente están los 4. Está la conexión que mencioné, el listar y agregar producto. Entonces está balanceado hasta ese punto. De la misma forma tengo que representar mi diagrama de secuencia, agregándole el actor. ¿Qué significa eso? Esta misma clase que utilicé, yo voy a ir agregando en mi diagrama de secuencia. Como le dije, ya se encuentra agregado, por el cual yo voy a reutilizar nada más. Aquí voy a agregar listar, voy a agregar, valga la redundancia, agregar producto, voy a agregar mi conexión, voy a agregar mi producto, también voy a agregar mi marca, unidad de medida, ahí, y mi tipo producto. Ahora voy a agregarle un display a estos estereotipos. Fíjense que ya trae ya con su estereotipo, pero de forma textual. Entity, después tengo un control y los dos primeros el boundary. Selecciono. Aquí sí es recomendable utilizar el display de tipo icono, queda mucho más representativo. Y tengo que empezar a hacerle hablar o a describir la funcionalidad. ¿Cómo describo la funcionalidad? Tengo mi funcionalidad básica y tenemos llama conexión, este es precondición, perdón, acá. Selecciona la opción del menú, abre la interfaz listar pedido. Al abrir la interfaz de listar pedido, aquí está llamando conexión y consulta los datos tanto de la marca, que está mal escrito acá, unidad de medida y tipo de producto. Entonces esto yo tengo que representar en mi diagrama de clase. ¿Cómo? Automáticamente, a través de estímulos que podían ser sincrónicos y asincrónicos. Sincrónico era cuando tenía un retorno, asincrónico era cuando no tenía retorno y autoestímulo era cuando está trabajando sobre la clase o el elemento en sí, sin ir a ningún lado. Entonces, llama conexión, obviamente se va a conectar con la base de datos. Llama conexión. Y consulta los datos. Primero producto. Consulta datos y ahí ya tiene que retornar los datos del producto y quedarse en la conexión. Retorna datos. Solamente que al retornar datos yo puedo agregarle una acción que se llama return, que en realidad representa que está volviendo un registro. ¿Sí? Voy a terminar esta primera parte nomás como son ya las 11. Solamente esta conexión voy a representar. Vamos a continuar mañana. Estoy representando que retorna. Seleccionamos acá, propiedad de acción key, return. De la misma forma tengo que consultar mi marca, consulta datos y retorna datos. Selecciono, le agrego la action key, return. Y por último, para mí, está todavía mi unidad de medida. Consulta datos y retorna datos. También le pongo return
Voy a bajar un poquito más para que se diferencie un poquito. Y ahora sí, por último, tengo mi tipo de producto en donde debo consultar también. Y retorna datos. Le agregamos la acción. El retorno solamente tiene que venir hasta la conexión. Y de ahí de la conexión, todo de uno nada más para no ir representando de forma individual, le podemos decir que agrega datos a la lista. Fíjense que acá yo le pongo consulta datos nada más. No le pongo consulta datos en la tabla tal porque ya se entiende ya por la relación donde está consultando. Hasta ahí yo ya cumplí, según mi especificación, la primera parte. De ahí en más, cuando el administrador presiona el botón agregar, le digo presiona agregar y el sistema redirecciona a la interfaz, obviamente a la interfaz de agregar producto. Todo lo que haga de ahí en más tiene que ser sobre esa interfaz y vamos a continuar mañana por dos motivos. Uno,